los ayudes, a todos los desplazados, bendícelos por favor, Dios, te lo suplicamos. Y Dios, oramos por este momento, por este día, que tú nos ayudes a crecer, a madurar, Señor, por favor. Queremos madurar, queremos crecer espiritualmente, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Realmente la pregunta de esta tarde es: ¿realmente quieres crecer? ¿Realmente quieres crecer? ¿De verdad quieres madurar? Sí. ¿O te quieres quedar así chiquilla? ¿Te quieres quedar pequeña? ¿Verdad? Y necesitamos nosotros madurar. Urge que madures, ¿no es cierto? Ahora, cuando digo urge que madures, no quiero decir que madures de manera rápida, porque eso no funciona. La madurez es un proceso, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a empezar con una serie que nos va a tomar algunas semanas y vamos a estar hablando sobre cómo madurar, cómo relacionarte con Dios, cómo orar a Dios, cómo te responde Dios, ¿sí? Miren, la vida requiere de muchas decisiones. Constantemente tú y yo estamos tomando decisiones, ¿no es cierto? Constantemente. El asunto cuando tú y yo tomamos decisiones, querido hermano y hermana, es que muchas de las veces tú y yo tomamos decisiones basadas a las emociones. Y cuando te das cuenta, ya te equivocaste, ya la regaste, porque ese día no amaneciste de buenas y tomaste decisiones, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer, lo que pretendemos hacer en estas semanas es platicar contigo, que aprendamos juntos cómo podemos madurar para no solo tomar buenas decisiones, sino decisiones guiadas por Dios. Y también para que maduremos espiritualmente y nuestra relación con Cristo sea mucho más firme, mejor cimentada, ¿ok? Eso es lo que pretendemos hacer en las próximas semanas. ¿Por qué la madurez es importante? ¿Te gusta la gente madura? Cuando de repente tienes un amigo, una amiga, un conocido o alguien cerca de ti y es inmaduro en todos los aspectos de su vida, sus charlas, sus diálogos, ¿se te hacen divertidos? No, son aburridos, ¿no es cierto? Es gente que incluso a veces hasta le quiere sacar la vuelta. Son gente que necesitan gracia extra, ¿no es cierto? Regularmente quieres platicar con la gente para tener mejores charlas y luego en la vida, no solo para las relaciones, sino para las decisiones que tomamos día a día. Efesios, si tú quieres buscarlo en tu Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios así: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, ¿quién? Cristo. Ahora, pon mucha atención, porque este pasaje, escrito hace cientos de años, ¿verdad?, nos está diciendo que en aquella época también había gente que quería debilitar, gente que quería engañar, destruir, alejar a los cristianos de su relación con Cristo. Por eso tú y yo necesitamos madurar. Dice aquí, en este pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15, creceremos, esa es una promesa, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Pon atención en esto. Cuando tú y yo desarrollamos la madurez espiritual, el crecimiento espiritual, crecemos en todo. Amas a Dios, amas a tu prójimo, sirves a Dios, sirves a tu prójimo, etc.
tomas decisiones adecuadas. ¿Hay decisiones en la vida económicas? Sí. Incluso decisiones de salud. ¿No es cierto? De relaciones. Hay todo tipo de relaciones alrededor de tu vida y de mi vida que necesitan decisiones guiadas por el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros no las tomamos, porque nosotros no tenemos una relación personal con Cristo, porque no te acercas a Dios, porque no hay una madurez espiritual, porque no lees tu Biblia. Hay 6 leyes de crecimiento espiritual. 6 leyes de crecimiento espiritual. Y toma nota. Porque mira, la primera de ellas, la primera ley de crecimiento espiritual es que tú y yo crecemos cuando nos alimentamos con la palabra de Dios. Así es. Si tú no lees tu Biblia, tú no vas a crecer. Porque tú y yo crecemos cuando nos alimentamos con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de qué, se lo saben, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Repito el versículo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres alimentarte? Porque el alimento, ¿verdad?, físico, la comida nos ayuda a crecer. Si tú quieres crecer, tú necesitas alimentarte. Si tú quieres crecer, necesitas alimentarte, pero necesitas alimentarte ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que nosotros viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hechos capítulo 20, versículo 31. Casi todos los versículos que les estoy leyendo están en la Nueva Versión Internacional. Pablo hablando dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder, escuchen bien, mensaje que tiene poder para edificarlos, construirlos y darles herencia entre todos los santificados. ¿Sí? Entonces, quiere decir esto que la palabra de Dios es un mensaje que tiene el poder para transformar vidas. Tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada si lees la palabra de Dios. Pero si tú no lees la palabra de Dios, difícilmente tu vida va a ser cambiada y transformada. Tu vida, si tú no te impregnas, si tú no te metes a la palabra de Dios, vas a ser fácilmente engañado por diversas doctrinas. Lo hemos constatado a través del devocional de un nuevo día. ¿No es cierto? Lo constatas a través de las cosas que suben, de las oraciones que suben, y cosas que suben que no son ni oraciones a veces, ¿verdad? Que hay una mezcla de cristianismo, un sincretismo, ¿verdad?, de muchas otras religiones en esas oraciones. Pero los cristianos son los que están subiendo esas cosas a Facebook, al internet, que lo comparten por diversas formas, ¿verdad? Son los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque no leen su Biblia, porque no se llenan de la palabra de Dios. Y entonces leen cualquier cosa que dice Dios, Jesús, y dicen amén. Van a una iglesia, se meten a una iglesia, y como no leen su palabra, no leen la palabra de Dios, no saben discernir, y el pastor es carismático, es esto, habla bonito, impacta, y entonces dicen amén a cosas que ni siquiera son de la palabra de Dios. Por eso es importante, si tú quieres crecer, yo fue con lo que empecé preguntándoles, ¿quieres crecer verdaderamente? Si tú quieres crecer verdaderamente, tienes que alimentarte con la palabra de Dios.
¿Cómo me alimento de la palabra de Dios? Oyendo. ¿Sale? Todos aquí tienen 2 orejas con oídos, ¿cierto? Algunos ya van oyendo menos, pero traten de escuchar por lo menos lo que escuchan. Oyendo. Ahorita que estamos compartiendo la palabra de Dios, tú estás oyendo la palabra de Dios. Oyendo. Leyendo. Pero no solo leyendo, porque a veces solo quieres sentarte a leer la palabra de Dios. No nada más la leas, estúdiala. Estudia la palabra de Dios. Oigo la palabra de Dios, leo, estudio, y ¿saben cuál otra? Memorizo. Memorizo la palabra de Dios. Y la quinta cosa que debes y puedes hacer con la palabra de Dios cuando tú te alimentas es aplícala. No solamente la oigas, no solamente la leas, no solamente la estudies, la memorices y la medites, sino también aplícala a tu vida. Y entonces tu vida va a ser transformada. Hechos 20:32 les dije que dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos. La palabra de Dios es el mensaje de Dios y tiene el poder para edificar tu vida, para construir tu vida, para madurar tu vida. ¿Quieres ser diferente de lo que eres? ¿Quieres vivir una vida diferente, una vida más veraz? Acércate a la palabra de Dios. Este día yo quiero sacarte, te estoy diciendo que vamos a iniciar una serie, ¿verdad? Para desarrollar nuestras vidas de madurez espiritual. Y este día yo quiero que tú tomes una decisión. Porque si tú quieres crecer, si tú quieres madurar, necesitas tomar una decisión. Y si estás tomando notas, apunta la decisión y comprométete. Yo quiero que a partir de hoy, por los próximos 40 días, ya que usamos varias series de 40 días, de 50 días, ¿no es cierto? Hemos tenido varias series aquí. Vamos a usar y comprometernos, tomar una decisión de tomar un tiempo diario con Dios por 40 días. Algunos ya lo están haciendo. Pero si tú no lo estás haciendo, yo te invito en esta tarde a que te comprometas a tomar un tiempo diario con Dios. ¿Sí? Esa es una decisión que debes de tomar. Ahora, para ayudarte a adquirir ese hábito de leer tu Biblia todos los días, yo quiero invitarte a que en este momento o en cualquier momento que tengas libre, pongas en tu celular una alarma. ¿Ok? Pon una alarma ahí en tu teléfono o en tu calendario y ponlo, ¿sí?, a la misma hora, cada día. Esa va a ser tu cita con Dios. Algunos vieron lo que subí ahí a Facebook o a Twitter, ¿no? Que no se te olvide, hoy tienes una cita importante. Y abajo puse, esa cita es con Dios. No se te olvide. Entonces, anótalo. Algunos de los que ya traen teléfonos inteligentes, descarguen esta aplicación de YouVersion, ¿no? Donde vienen diferentes Biblias y todo este rollo. Trae la palabra de Dios contigo. Pero entonces pon una cita ahí, pon cita importante, recordatorio en tu calendario, todos los días a la misma hora. Ese va a ser tu plan de acción, chicas, ¿ok? ¿Sí? Hermanos, ese va a ser tu plan de acción. Poner en tu celular una cita con Dios, en tu calendario una cita con Dios, y cuando suene el mismo, todos los días a la misma hora, dobla tu rodilla si quieres, no es necesario. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero pon tu vida en conexión con Dios. ¿Vale? Ese es el plan de acción que vamos a tomar en base a esta primera ley. La segunda ley es que tú y yo crecemos cuando aprendemos de diferentes formas. ¿Sí? Tú y yo aprendemos de diferentes maneras, no solo de una.
Lucas, por ejemplo, en Lucas 3:18, dice la palabra de Dios en Lucas 3:18, y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. O sea, no solo las palabras que había oído, sino con muchas otras palabras, de muchas maneras. Hoy en día tenemos versatilidad en el aprendizaje. Entonces, tú y yo aprendemos de diferentes formas y creces con todas esas diversas formas. Por ejemplo, escuchando. Todos los que escuchan el devocional Un Nuevo Día, he recibido testimonios preciosos, hermosos, de lo que Dios está haciendo en la vida de muchos de ustedes, porque es un mensaje auditivo. Entonces, escuchando, de esa manera aprendes. También aprendes ¿cómo? Observando, leyendo. Así es que lee. También aprendes, ¿sabes cómo? Hablando. Comparte lo que has aprendido escuchando y leyendo. Cuando tú compartes lo que escuchas y lo que lees, lo hablas con las personas que te rodean, estás aprendiendo. Entonces compártelo. Y la otra forma en la que tú y yo aprendemos es practicándolo. Es de manera física, ¿verdad? Entonces cuando lees en la Biblia o escuchas algún devocional o la Biblia, ¿verdad? Y escuchas que ames a tu prójimo y lo practicas, también de esa manera estás creciendo. Recuerda, tú creces escuchando, observando, hablando y practicando. De esas maneras nuestra vida también se desarrolla. En Job capítulo 33 versículo 14 dice la palabra de Dios que Dios nos habla una y otra vez. Job 33, 14 dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Dios te está hablando a veces, muchas veces, como dice la Escritura, una y otra vez. A veces ni cuenta te das que Dios te está hablando. Que dejes, por ejemplo, alguna relación que te está haciendo daño, ¿sí? Algún mal hábito, un vicio. Dios te habla de muchas maneras, aunque a veces no lo percibimos. Tienes que ser sensible a la voz de Dios a tu vida a través de diversas circunstancias. Por ejemplo, Dios nos está hablando y creo que no lo percibimos o no queremos percibirlo, pero Dios nos está hablando al respecto del planeta. ¿No es cierto? Calentamiento global, contaminación, etcétera, inundaciones, todas esas. Dios nos está hablando a través de todas esas cosas que estamos mirando. Sin embargo, seguimos contribuyendo de manera indiscriminada a la contaminación y a la destrucción de nuestro planeta. Y Dios nos habla a través de la naturaleza. ¿No es cierto? Es increíble cómo los huracanes bajan solo 2 grados la temperatura del mar. Los huracanes se forman porque se calienta de más el agua en el mar. 2 grados, solo 2 grados. Y Dios permite toda esa cuestión, ¿verdad?, natural, para proteger al planeta. Aunque destruye infinidad de cosas, los huracanes, ¿no es cierto? Pero si eso no pasara, olvídense, se destruiría este planeta de manera increíble. Entonces se calienta el mar, se excede por un par de grados, se forman los huracanes, en algún lugar se descarga eso, sobre todo en esta parte, ¿verdad? Golfo de México, toda esa parte de ahí, se descarga ahí, pero ya el mar que está cerca de África baja su temperatura. Dios nos está hablando, pero nosotros no queremos escuchar. La violencia y muchas otras cosas
muchas otras cosas. Dios nos habla. Alrededor de tu familia. Está pasando cosas en tu familia. Te está hablando Dios para que tú y yo practiquemos las cosas que nos está hablando. Pero no escuchamos. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Hay que percibirlo. Hay que abrir más nuestros ojos espirituales. Número 3, crecemos cuando desarrollamos hábitos espirituales. Tú y yo somos un grupo, un conjunto de hábitos. Obsérvate cada mañana cómo eres, cómo te duermes, cuando te levantas, qué es lo primero que haces, cuando te bañas, cómo te bañas, cuando te vistes, cuando planchas la ropa, cuando comes, cuando sirves la mesa. Todo en nuestra vida es un conjunto de hábitos. Si lees la Biblia o no la lees, si oras o no oras, todos esos son hábitos. Y muchos tenemos algunos hábitos muy malos que hay que dejar, que hay que eliminar. Pero la única manera, una de las 7 maneras de crecer es que crecemos cuando nosotros desarrollamos hábitos espirituales. Así es que empieza a poner en tu vida hábitos espirituales. Juan 13:17 dice, ¿entienden esto? Les pregunta, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Ya cuando les da una serie de cosas y le dicen, ¿entienden esto? Dichoso serás si lo pones en práctica. Hermana, si tú no pones en práctica lo que escuchas cada 8 días en esta iglesia, si tú no pones en práctica lo que escuchas cada día, cuando tienes tu contacto con Dios, tu oración, tu lectura, tu devocional, tu tiempo diario con Dios, tu vida no va a tener cambios significativos. Tus decisiones van a ser tomadas por las emociones y no por la dirección de Dios. Hebreos 5:14 dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Tienes unos tacos de barbacoa, de carnitas? Ese alimento sólido es para ti, definitivamente. El Gerber no es para ti. El Gerber no es para ti. Aunque a algunos les guste y se lo comen. Sí. Pero el alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica, fíjense bien, a fuerza de práctica están capacitados. ¿Cómo es que estás capacitado? A fuerza de práctica. Como los que entrenan fútbol, básquetbol, box, cualquier disciplina o deporte, ¿verdad? Dice, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo es que te capacitas para distinguir entre lo bueno y lo malo? A fuerza de práctica, poniendo en tu vida hábitos espirituales de oración y de lectura de la palabra. Estudias la palabra de Dios, oras a Dios, es una práctica constante, maduras, entonces eres capacitado para distinguir entre lo bueno y lo malo. Algunas veces les he dicho, ¿no?, que hay personas que dicen, pastor, ¿es bueno o es malo? A veces les digo, lee tu Biblia, ora a Dios, porque queremos todo, ¿verdad?, sencillo, rápido, express. Al de leer la Biblia, mejor le pregunta al pastor. Al fin, que lo sabe todo, y si no lo sabe, lo inventa. ¿No? Y entonces, tú no maduras, tú no creces. Y si el pastor se pone a estudiar por ti, pues él es el que va a madurar, no tú. Entonces, eso dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Primera de Corintios 9:25 dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Con disciplina. Tú y yo necesitamos disciplina
Por eso el compromiso de poner en tu celular una alarma, un horario todos los días. Y comprométete con ese horario. Y comprométete con Dios. Porque es muy fácil que lo pongas todos los días a la misma hora. Llega alguien y te dice, hoy te invito a desayunar, vámonos, ahí te veo. ¿Por qué no dices, es mi devocional? No, no puedo. Oye, ¿qué crees que no puedo hacerlo? Es que tengo un compromiso. ¿Tienes un compromiso con Dios? No, lo más fácil es decir, sí, ahí te veo. Total, miro más tarde. Pero cuando tienes una cita médica, cuando te van a pagar tu cheque, cuando te van a dar tus calificaciones de la escuela, ahí si no fallas, ahí estás, ¿verdad? Hermanita, ven, te vamos a dar una ofrenda. ¿A qué horas? A la hora que quieras, yo voy. ¿Verdad? Pero cuando tienes la cita con Dios, te brincas. Por eso necesitas disciplina. Tú y yo necesitamos disciplina porque a Dios no lo vemos. Y somos más bienaventurados porque sin verlo hemos creído. Pero si crees que Dios está en ti y contigo y quieres crecer y quieres madurar, necesitas tener disciplinas. Dice que todos los atletas se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Entonces, hermano, yo te invito en esta mañana a que te disciplines, a que empieces a poner hábitos en tu vida positivos y que te disciplines con por lo menos 4 hábitos importantes en tu vida. El hábito número 1, el hábito de la adoración. Comprométete con un hábito de adoración semanal con toda la iglesia. O sea, ven a la iglesia. Hazlo un hábito en tu vida de bendición. Es un hábito saludable de venir a adorar con la familia iglesia, de venir a adorar con tu familia, con la iglesia. También comprométete con un hábito de compañerismo en pequeño. Entonces, ¿cuál era? Me equivoqué. Hábito de compañerismo en pequeños grupos. Ya van a retomar el grupo pequeño, lo van a hacer acá en el templo, órale. Pero también pronto vamos a empezar con grupos de discipulado más pequeños, de 3 personas, ¿sí? Entonces tienes que generar ese hábito en tu vida porque necesitas compañeros reales. Necesitas compañeros, hermanos en Cristo, que te apoyen, que te alienten, que te animen. Necesitas ese tipo de relación. Entonces comprométete con ese hábito. Comprométete con un hábito de tiempo diario a solas con Dios. Fíjate cómo vamos de más a menos. El hábito de congregarte en la iglesia, con toda la familia iglesia. El hábito de reunirte con un grupo de 3, 4 personas. O como para ser más bíblicos, 2 o 3. Porque donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Entonces, haz un hábito de reunirte con la iglesia, haz un hábito de reunirte con 2 o 3 personas, haz un hábito de tomar un tiempo a solas diario con Dios y haz un hábito de memorizar la palabra de Dios. Hazlo un hábito. Lee la Biblia, saca un versículo y comprométete a memorizar, porque va a haber días donde no tengas a la mano tu Biblia. Y no quiero que digas, cuando pasen esos tiempos, que digas, ay, ¿cómo decía el pastor? Ay, ¿cómo es que decía la Biblia? No me acuerdo, algo así como que más o menos decía que no me junte con los malos. Yo no quiero que digas eso. Yo quiero que recites, que traigas a tu mente la palabra de Dios y digas, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de chismosos se ha sentado. Así dice la Biblia. Entonces quiero ser bienaventurado. ¿Sale? Y muchos otros versículos. Para esto
¿qué plan de acción te voy a dejar? Algunos ya lo han tomado, pero si no lo has tomado, y vamos a reiniciarlo también, si no has tomado la clase 201, donde hablamos de madurez espiritual, donde te enseñamos a orar, a leer la Biblia, a la generosidad y asistir a un grupo pequeño. Son 4 cosas que hablamos en la clase 201. Si tú no lo has tomado, al terminar el servicio, acércate conmigo y dile, ¿sabes qué? Me gustaría participar, tomar ese curso. Y entonces buscamos el espacio y el tiempo para darles la clase 201, donde hablamos de 4 hábitos espirituales muy importantes. Esas son herramientas que te van a ayudar para crecer en tu vida. También tú y yo crecemos cuando ayudamos. Esa sería la otra ley espiritual del crecimiento, que crecemos cuando ayudamos a otros a crecer. Comprométete a servir. No estés solamente sentada o sentado. Comprométete a servir. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 12 dice, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Romanos 1:12. Romanos 1:12. Vean cómo es recíproco. Pablo no solo estaba diciendo que iba a venir a darles clase, como algunos que viven para eso, ¿verdad? Y de eso. No, Pablo lo que les está diciendo aquí es, quiero ir a enseñarles, pero quiero aprender de la fe de ustedes. Entonces es importante tu crecimiento. Quiero escuchar, y la gente que está a tu alrededor quiere escuchar cómo saliste adelante de la depresión, de la enfermedad, de la tristeza, de la pérdida. La gente que está a tu alrededor quiere saber cómo superaste el vicio. La gente que está a tu alrededor quiere saber cómo enfrentaste la enfermedad. Y todo eso es a través de la fe en Jesucristo. Entonces, no solamente estés esperando a que el pastor o maestros te instruyan, sino que tú también, a través de tu fe, instruye a otros. Nos encantaría escuchar el testimonio de mi hermana, de cómo salió adelante y cómo está saliendo adelante. Dejó el bastón, gloria a Dios. Pero queremos escuchar qué ocurrió. ¿No es cierto? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? Queremos escuchar, porque aprendemos cuando compartimos la fe los unos con los otros y nosotros nos ayudamos. Hebreos 10, 24, 25 dice así. Escúchalo bien o léelo en tu Biblia. Pensemos en maneras, fíjense bien, aquí nos motiva la creatividad. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. En lo que yo sigo platicando, como tienes esa capacidad tremenda en el cerebro que Dios te ha dado tan hermoso, mientras yo sigo dialogando contigo y platicando esto, yo quiero que pienses, no te tomes todo lo que resta de la predicación, 1 minuto, 30 segundos, yo quiero que pienses en maneras efectivas de motivar. ¿Cómo puedes motivar al que está a tu lado? ¿Cómo puedes motivar al que está atrás de ti o enfrente de ti? ¿Ok? Mientras yo sigo conversando con ustedes y tienen esa capacidad de escucharme y seguir pensando. Dios nos ha hecho tremendos en esa parte. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor. ¿Cómo puedo motivar a mi hermana para que sirva en amor? Para que haga cosas en amor. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y ya están viendo las señales. No me voy a meter en eso. Pero el Señor viene pronto, queridos hermanos. El Señor viene pronto. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados.
Pero hay gente que todavía no está en ese proceso y quiere escuchar del amor de Dios y que viene de su Señor por él. Fíjense, mi esposa y yo les hemos platicado a mis hijos porque oyen cosas y ven cosas al respecto de los terremotos y todo esto y están ansiosos. Y conocemos una chiquita que anda ahí toda, hasta el médico la han tenido que llevar porque está toda estresada, porque ya viene el Señor y todo se está destruyendo. Pero ve cómo se lo plantean, que le producen miedo y estrés. Y ve cómo lo planteamos nosotros a nuestros hijos, que dicen, sí, ya viene el Señor. Amén. Casi dicen, no, gloria a Dios, que venga. Que venga, ¿no? Entonces, pero date cuenta. Crecemos cuando nos ayudamos unos a otros. No dejen de congregarse. Motívense. Y ya te pasaste de 2-3 minutos. ¿Ya pensaste cómo le vas a hacer? Apoya a tu hermana, a tu hermano y motívalo a practicar cosas de amor y buenas acciones. ¿Cuál es la decisión que debes de tomar esta mañana, esta tarde ya? La decisión que debes de tomar esta tarde es reunirte en un grupo pequeño. Reúnete a un grupo pequeño. Ya vamos a dar el anuncio más adelantito sobre el grupo pequeño aquí, los días viernes, pero no puedes llegar. Bueno, ya dijimos, donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. Entonces, reúnete. Terminando el servicio igual, acércate conmigo y ¿sabes qué? Yo no puedo llegar al grupo, pero quiero abrir un grupo. Quiero reunirme con fulano y con sutano. Quiero reunirme con fulano y con sutano. Quiero abrir ese grupo. Quiero ser un anfitrión. Quiero empezar un grupo. Yo no llego, el tiempo, el día no me ayuda, pero voy a abrir mi casa y nos vamos a reunir. Esa es la decisión que debes de tomar. ¿Cuál es el plan de acción que vamos a hacer al respecto de esto mismo? Pues es ese que te comenté hace un ratito. Acércate conmigo para abrir el grupo o para agregarte al grupo que ya vamos a tener. Pero hazlo hoy. No lo dejes para otro día. Eso es hoy. Si no te comprometes, no empiezas a tener hábitos, no creces. Por eso yo empecé con la pregunta, ¿quieres crecer? ¿Quieres crecer? Porque yo hago esa pregunta públicamente y todos decimos amén. Pero ya cuando se trata de tomar un plan de acción, de una decisión, híjole, es que yo no puedo. Híjole, es que está tan lejos, ¿verdad? O tan cerca. Y entonces empezamos a poner infinidad de pretextos. Luego, el que sigue. Crecemos cuando esperas crecer. ¿Sí me explico? Crecemos cuando estás expectante en crecer. Yo me acuerdo cuando era un adolescente y yo quería crecer y quería que me pusiera fortachón y quería ir creciendo y tener el tamaño de mi hermano mayor. Cuando estás expectante para madurar, algunos nada más esperan la mayoría de edad para echar a volar su vida, pero no para madurar. El asunto es que tengas expectativa de crecer. ¿Cómo te ves al final del año 2017? Ya falta poco. ¿Cómo te ves al final del año? ¿Como una mujer más fuerte? ¿Como un hombre más inteligente? ¿Como una mujer más comprometida? ¿Como un hombre más entregado? ¿Cómo te ves en diciembre del 2017? ¿Cómo te ves en 2 años? ¿Qué te ves haciendo? Tienes que querer crecer. Por eso crecemos cuando tú y yo esperamos crecer. Pero si tú no esperas crecer, hermana, si tú esperas seguir haciendo y siendo lo mismo que haces hasta el día de hoy, vas a ser como ese bebé gateando que nunca camina. Vas a necesitar una andadera espiritual. ¿Y cómo son las andaderas espirituales? Una andadera es algo para que dependas de ello, ¿no es cierto? Son como las rueditas de la bicicleta. Andas en la bicicleta, pero no sabes andar en la bicicleta. Esas son las muletas espirituales que vas a agarrar. Vas a estar en la iglesia,
Aparentemente feliz, aparentemente contento, pero no sabes andar en bicicleta. Sigues andando en ruedas. O sea, te sigues apoyando del pastor, de las predicaciones y de tus hermanos, sirviéndote de otros y no sirviendo a otros. Ya deja las rueditas, ¿vale? Comprométete a dejar las rueditas de la bicicleta. Comprométete con Dios al crecimiento. Crecemos cuando esperamos crecer. Como aquel hombre en Mateo capítulo 9, verso 29, cuando Jesús le toca los ojos y le dice, debido a tu fe, así será. Jesús lo sanó y a muchos otros por la fe de ellos. Debido a tu fe. ¿Esperas crecer? Vas a crecer. Pero si tú no tienes expectativa para crecer, vas a seguir chupándole la sangre a otros. Porque ese es el modo de vida de mucha iglesia, que solo absorbe y absorbe y absorbe para ellos, pero no comparten nada. Por último, crecemos cuando nos comprometemos a crecer. Es como los músculos. ¿Quieres tener más músculos? Te comprometes al ejercicio. ¿No es cierto? ¿Quieres tener más conocimiento? Te comprometes al estudio. Así es. Crecemos cuando nos comprometemos a crecer. Esa es la séptima ley de las que les hablé del crecimiento espiritual. Sexta ley. Sexta ley del crecimiento espiritual. Ya les quiero poner una extra. Crecemos cuando nos comprometemos a crecer. Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Comprométete a crecer. Si tú te comprometes con Dios, Dios ya está más que comprometido contigo a darte bendición y madurez espiritual. ¿Qué necesitas hacer al respecto de crecer en compromiso en un compromiso para crecer, Necesitas el apoyo de otros. Entonces hoy quiero invitarte a que hagas un pacto con alguien, con todos los otros, sí, pero también individual. Pacta con otros hermanos. Y entonces acércate y di, sabes que yo quiero venir al grupo, sabes que vamos a reunirnos tú y yo, vamos a reunirnos a orar y a estudiar la Biblia, vamos a reunirnos, pacta con otros. Y entonces eso te motiva a llevar a cabo los hábitos espirituales. ¿Y por qué es importante los pactos? ¿Por qué es importante incluso en esa hojita que estuviste usando y que estás anotando? Yo quiero que pongas, me comprometo a, hoy, 1 de octubre de 2017, me comprometo a estas cosas que he escrito en esta hojita. ¿Crees que es importante? Te voy a decir por qué sí. Nehemías capítulo 9, versículo 38. Nehemías diciendo, en vista de todo esto, todo lo que habían decidido y pactado de que iban a reconstruir y todo, y que iban a echar adelante los muros de Jerusalén, dice, en vista de todo esto, estamos haciendo un pacto juntos por escrito. Estamos haciendo un pacto juntos por escrito. Y todos estamos firmando nuestros nombres. Por eso con los judíos tenían, fulano hizo esto, y tal hizo esto, y tal estaba en tal muro, y tal familia se fue a tal puerta a levantar la puerta. Por eso están los registros, porque ellos firmaron ese compromiso. Entonces, firma tu pacto, firma tu compromiso. ¿Quieres crecer? Termino con la pregunta que les hice al principio. ¿Quieren crecer, iglesia? ¿Sí? ¿Sí quieres crecer? Tienes que practicar estas cosas. ¿Quieres crecer? Porque te voy a decir mi mayor deseo, y está en 2 de Corintios 13:9. Y ese es mi mayor deseo para tu vida. Dice 2 de Corintios 13:9. Nuestro mayor deseo y oración es que lleguen a ser cristianos maduros. Ese es nuestro mayor deseo y oración. Que ustedes lleguen a ser cristianos maduros. ¿Quieres crecer? Échale ganas.
Tienes 7 cosas. Prepara tu vida, tu corazón, porque vienen unas semanas bien interesantes y entonces vayamos creciendo y crezcamos juntos y animémonos los unos a los otros. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias por este tiempo. Ayúdanos a crecer, Señor, que así como el apóstol Pablo dijo que su mayor deseo y oración es que llegaran los cristianos antiguos a ser cristianos maduros, así es nuestra oración por este pueblo el día de hoy y por todos los que escuchan este mensaje. Dios, ayúdanos a crecer espiritualmente, ayúdanos a ser cristianos maduros, que esa sea nuestra oración y nuestro mayor deseo y sobre todo nuestro pacto, nuestro compromiso en esta tarde de domingo 1 de octubre del 2017. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a madurar, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.